Mucho gusto en este espacio, a nombre de Joaquín y el mío propio, al consejero presidente Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Mario, qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Buen lunes. Gracias, igualmente. Bueno, pues un lunes por demás significativo, Lorenzo, en términos de sociedad y democracia. Quisiera, antes de entrar quizá a los temas más técnicos de este ejercicio, que pudieras compartir con la audiencia del auditorio, con la audiencia, perdón, ¿qué es en esencia, en términos democráticos, un ejercicio de este tipo? ¿Qué alcance tiene y qué casos en otros países se tienen como referente? Bueno, esto es un mecanismo, Mario, de los que se llaman de democracia directa. Es uno de los varios mecanismos que algunos países han venido introduciendo. Y creo que es muy importante señalar que allí en donde existen estas figuras, pues se ven como complementos a la dimensión representativa de la democracia. La democracia es que tengamos representantes electos, gobernantes electos, miembros de los poderes legislativos que toman las decisiones por todos. Pero hay algunas decisiones en las que por su trascendencia, por su relevancia, vale implicar al pueblo directamente, para las y los ciudadanos, para que se pronuncien, como es el caso de la revocación de mandato, de los plebiscitos, de las consultas populares, etcétera. Pero son mecanismos complementarios, así que qué bueno que tengamos estas figuras. Lo que llama la atención en nuestro país, sí, al menos en este primer ejercicio, Mario, es que pues este es un ejercicio, esta figura, la de la revocación de mandato, suele entenderse como un instrumento que tienen en sus manos las y los ciudadanos que no quieren a un gobierno, que están insatisfechos con los logros de un gobierno. De hecho, la propia Constitución lo dice así. La Constitución, reformada hace apenas poco más de 2 años, cuando se introdujo esta figura en diciembre de 2019, define la revocación de mandato como un ejercicio que se realiza a petición de ciudadanas y ciudadanos que han perdido la confianza en el presidente de la República y por lo tanto quieren que se consulte al pueblo si el presidente se retira anticipadamente de su cargo. En México las cosas son raras. Fíjate que en noviembre, coincidí con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero de España, ¿no? Que en la Feria de Guadalajara me preguntaba muy intrigado, oiga, ¿en serio que la revocación de mandato no la está pidiendo la oposición, sino la está pidiendo el propio presidente? Y yo le decía que sí. Y él me preguntaba, todo extrañado, pero ¿no es raro eso? Pues bueno, pues México es un país raro, así que es un poco extraño que en esta primera ocasión que se va a realizar la revocación de mandato, o la consulta de revocación de mandato, pues sea justamente el gobierno y no la oposición quien la pide. Normalmente, al menos así ocurre en todo el mundo, es una figura que es usada por las oposiciones para tratar, claro, digamos, de contrarrestar al gobierno. Pero bueno, esa es parte de las peculiaridades de México. Lo importante para el INE es que pues hubo un número de ciudadanos, ya descontados las firmas de muertos, de personas que tenían que decirles de dudosa procedencia, vamos a decirlo así. Pues sí, porque se juntó ese 3%. Ya esto quedará para la reflexión. El sábado el presidente en Querétaro decía que quería promover una reforma electoral para que se acaben los fraudes electorales. La verdad, los fraudes electorales en México se acabaron desde hace mucho tiempo. Queda como triste memoria el grave fraude electoral encabezado por el secretario de Gobernación en 1988, el licenciado Manuel Bartlett, pero eso quedó en la historia. Hoy lo que sí seguimos teniendo, como se demuestra con estos muertos que firman y demás, es que hay conductas fraudulentas, pero eso no se va a resolver con una reforma electoral. La verdad, el sistema electoral funciona bien y ha permitido un gran índice de alternancias y un respeto irrestricto de la voluntad de las y los ciudadanos. Por eso, porque se respeta la voluntad de las y los ciudadanos, es que el INE, a pesar de estos intentos de falsificación, de fraude que pues se presentaron en el proceso de recopilación de firmas, pues al haberse concretado lo que pide la Constitución, el porcentaje de firmas y su distribución, pues la revocación de mandato va a realizarse de manera impecable, como siempre lo hace el INE el próximo 10 de enero. Ahora, estoy platicando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, en términos de cobertura, ¿qué significa la disminución de casillas? Es decir, ¿será muy complicado llegar hasta alguna casilla o simplemente
derivado de la falta de presupuesto ante la negativa del gobierno a concederlo, nos tomará más tiempo llegar a un centro de participación o votación, no sé técnicamente cómo llamarlo. Pues lamentablemente sí, Mario, es muy penoso, es una cosa que no debe volvernos a pasar y ojalá hayan aprendido con humildad y vocación democrática las y los legisladores de la mayoría el error grave que cometieron y no vuelvan a hacerlo hacia el futuro. Hoy vamos a un ejercicio pues, en el que si uno atiende cuáles son las tendencias, ya lo mencionabas tú, ¿no? La gran aceptación que tiene el presidente de la República, pues si eso se traduce en la revocación de mandato, pues muy probablemente no entremos en la lógica de crisis constitucional que significaría su separación anticipada del cargo. Pero el antecedente es muy grave, Mario. Mira, las elecciones tienen que hacerse bien. Y esto, para todo efecto práctico, la revocación de mandatos es una elección. Por eso es correcto que la mayoría de Morena y sus aliados hayan incorporado en la legislación de la materia que tiene que realizarse con el mismo número de casillas, con las mismas garantías que una elección federal. Sin embargo, lo que es grave es que ellos mismos, paradójicamente, no generaron las suficiencias presupuestales para que ello pudiera ocurrir. Después de un largo debate público, de una numerosa cantidad de conflictos o de recursos presentados ante la Suprema Corte, ante el Tribunal Electoral, algunos por parte del INE, otros por parte de Morena, vaya, hasta el presidente de la Cámara presentó controversias constitucionales en la Cámara de Diputados. Pues bueno, hoy sabemos que el INE pues no puede hacer lo imposible y tiene toda la cobertura legal para hacer una revocación disminuida. Vamos a instalar poco más de 57,000 casillas, un poquito más de las que instalamos hace unos meses. Por cierto, cuando también se nos negaron recursos por parte de la Cámara de Diputados del Gobierno para la consulta popular en agosto pasado, pero no es lo deseable. Hoy eso ya queda claro, no es culpa del INE. Tan no es culpa del INE que la Suprema Corte de Justicia, al avalar que hiciéramos este ejercicio, entre comillas, disminuido, como no debería hacerse, pues también dijo, cuidado, sobre todo atendiendo a las vocaciones autoritarias, francamente antidemocráticas, que parecen más venganzas personales o intentos de ganar puntitos para conseguir alguna candidatura del presidente de la Cámara de los Diputados. Lo que la Corte dijo es que en las decisiones que está tomando el INE y que lamentablemente no se ajustan a la ley, como nosotros desde el INE quisimos y siempre intentamos, pues nadie puede hoy presentar algún tipo de denuncia o de recurso para fincarnos responsabilidades administrativas o penales. Es muy lamentable lo que está pasando, sí. ¿Quién va a pagar por ello? Pues lamentablemente las y los ciudadanos, porque las casillas, al ser menos, pues van a estar más lejos de donde deberían estar. Si de por sí cuando en la elección federal. Si de por sí cuando la cercanía abona, los niveles de participación no son altos, como ocurrió en la consulta que ya referías, bueno, pues veremos ahora, ¿no? Pues sí, ojalá y participe mucha gente. Mira, gracias al INE, Mario, todas las ciudadanas y ciudadanos que deseen participar, ojalá y fueran los 92 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal, van a tener una boleta esperándolos en el centro de votación que les corresponda. Eso es gracias al INE, porque si fuera por los diputados y diputados, por la Secretaría de Hacienda, pues muy probablemente hasta parece que intentaron generar un contexto para luego culpar al INE de los resultados por si salen mal las cosas. Pero bueno, hoy queda claro que el INE sí quiso poner todas las casillas y quienes se lo impidieron, paradójicamente, son los que están promoviendo con mayor intensidad este ejercicio. Es increíble. Mayoría en el Congreso y pues el gobierno mismo, ¿no? A través de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ojalá y esto no vuelva a ocurrir, Mario. Pues porque si esto se presenta en 2024, otra vez, entonces sí, cuidado, porque la democracia va a estar en riesgo. Ojalá y repito, con humildad, los legisladores reconozcan su grave error, porque es por su culpa que no se van a poder instalar todas las casillas. Pero gracias al INE, todas las y los ciudadanos van a poder votar. Fíjate que es un debate, presidente, que yo he mantenido en muchísimas ocasiones cuando hay señalamientos hacia ustedes, y no es que me convierta yo aquí en el defensor del INE, pero bueno, al final de cuentas ustedes actúan con lo que los legisladores les dan, les proveen, desde las leyes hasta los ordenamientos. Entonces,
de pronto pues, ¿qué te podré decir? Este diálogo de sordos llama la atención porque pues quienes fijan las normas para jugar son ellos. Ustedes realmente son quienes ejecutan. Finalmente, consejero presidente, te agradezco muchísimo. Y una última pregunta. Entramos, para los enterados, a un periodo de veda que creo que va a ser el más grande en la historia del país, porque ahorita, por lo pronto, pues son casi 2 meses para lo de la revocación de mandato. Y luego vendrán los procesos electorales propios de este 2022. Pero bueno, ¿cómo atenderlo? Y vendrá un momento climático, sin duda, para el cual ya estarás preparado, y el INE también, en el día de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es sin duda un logro que el presidente querrá destacar, pero ¿cuáles serán en ese momento los límites que se fijen a esta difusión? Mira, Mario, creo que es un gran tema y qué bueno que lo estás colocando para que la gente no se deje engañar. Entonces más vale ir aclarando las cosas desde ahorita. Si hoy hay una veda, digámoslo así, de la propaganda gubernamental, no es porque el INE lo haya querido, es porque la mayoría en el Congreso, la mayoría gobernante, estableció eso en la ley de revocación de mandato. Por cierto, en otros países en vez de revocación de mandato, pues nomás faltaba que el presidente no pudiera defenderse de la oposición y la oposición acusara al presidente. Pero las reglas son las reglas, y aquí las puso la mayoría en ambas cámaras. Y esas reglas, como bien dices, el INE las va a hacer cumplir puntualmente. Llama mucho la atención porque ya me enteré que en los próximos días se va a presentar una impugnación para que no se suspenda la propaganda gubernamental. Pero sería paradójico porque hasta la Suprema Corte de Justicia hace unos días, tú lo recordarás, la semana pasada, estableció que los partidos políticos no pueden promover ni siquiera la participación ciudadana en este ejercicio, solo le corresponde al INE y a las ciudadanas y ciudadanos en individual. Así que vamos a ver si se presentan estas impugnaciones. La verdad es un poco absurdo porque pues, parece que ahora los más molestos porque no haya propaganda gubernamental pues son los mismos que la pusieron en la propia ley, pero así son las cosas en este país. Tiene razón en efecto, además Mario, que en los 6 estados en donde se va a renovar la gubernatura, solo en los 6, la propaganda, la veda electoral. Sí, se va a prolongar por 4 meses prácticamente, ¿no? Exactamente, en esos estados sí, en el resto del país no, pero hoy, a partir del viernes pasado, y hasta el 10 de agosto toda la propaganda gubernamental, federal, local y municipal está prohibida, salvo aquella que, como decía Javier Giles, ¿no? Hace su nota previa, decía, tiene que ver con educación, salud y protección civil. Por cierto, ¿qué va a pasar con el aeropuerto? Decías, pues mira, pues nadie impide que el presidente inaugure obras o que el gobierno siga funcionando. Lo que pasa es que no se va a poder publicitar eso y no se va a poder hablar de ello tampoco en la mañanera hasta que el Tribunal Electoral, porque eso se considera por parte del Tribunal Electoral como propaganda gubernamental, la exaltación de los logros de gobierno, y ojalá pues no caigamos en la tentación, como ya ha pasado, pues de que los propios gobernantes violen la Constitución. Ni hablar, son las reglas, gusten o no, podemos discutirlas, pero mientras estas sean, las vamos a hacer cumplir a pie juntillas, ¿no? Bien, pues Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación a nombre propio y claro está de Joaquín López Dóriga. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario, y sobre todo por la oportunidad de poder comentar estos temas sobre los que, por cierto, luego se dicen muchas mentiras. Así que gracias por el espacio. Gracias, Lorenzo. Muy buenas